presentación, solo sube el volumen de tu micrófono, por favor. Habla fuerte, Gerardito. ¿Se escucha? ¿Está bien? Muy bajito. Acércate al micrófono. Sí. Ya casi no lo... Ok, ahí está el micrófono. ¿Se escucha mejor? Según mi panel, no está apagado. No, Está prendido, pero está muy bajo. Sí, creo sí. que voy a quitar los audífonos y hablar directamente. Mejor, Gerardito, sí. Sí, voy a cambiar. ¿Se escucha mejor? Ah, sí, mejor, mejor. Mil mejor, mil. ¿No se escucha gritos? No. Ok. Perfecto. Pues vamos a hablar de un tema que es para los neurocirujanos pediatras muy importante. Incluso también observamos nosotros que manejamos o tratamos con residentes que en ocasiones las decisiones quirúrgicas o el tratamiento médico de los pacientes pues no está muy claro, ¿no? Entonces sí es muy importante a los médicos que nos dedicamos o que estamos muy cercanos a este tipo de padecimiento, pues revisar lo que se está haciendo en nuestro país, entre colegas, y lo que se hace a nivel también internacional. Para definir bien lo que es un trauma obstétrico, todo el trauma obstétrico es una identidad amplia, ¿no? Aquí quiere decir que es una lesión, son un grupo de lesiones durante el trabajo del parto, incluso el mismo parto, y todas las acciones o maniobras necesarias que atienden al neonato y a la madre, ya sea que se hacen mal o que se dejan de hacer. Pero dentro de este rubro del trauma obstétrico tenemos también específicamente lo que es el trauma craneoencefálico específico. Es una revisión actual de la epidemiología para hacer una comparación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una incidencia general entre todos los recién nacidos, es del 3 al 8% de trauma craneoencefálico, que se reporta de 1000 nacimientos. En la India se reporta una tasa de 15 por 1000 nacimientos, y nosotros en México 11% de trauma craneal, de un 33.8% en total todo lo que es el trauma obstétrico en general. En las revisiones más representativas aquí en nuestro país, en esta revista de Ginecología y Obstetricia de México, hay trabajo que es muy importante con una metodología eficaz, que es verídica, o sea, que puede tener una significancia importante. Ellos observan que tuvieron 84 pacientes con trauma obstétrico, pero dentro de ellos, si vemos, tuvieron un caput succedaneum de un caso que ocupaba un 25%, cefalohematoma, hemorragia subconjuntival, y las fracturas de cráneo que para ellos observaron en su hospital de 1.2%. Este trabajo fue hecho en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 23, está en el Centro Médico del Noroeste, que está ubicado en Monterrey, Nuevo León, que tienen un número muy importante de pacientes. También ellos observaron que en trauma en cuanto a tórax, vieron que la fractura de clavícula también era más constante, la parálisis de plexo braquial, entre su trabajo vieron un 4.5%. Y entre otras afecciones vemos a tejidos blandos, que es la equimosis, erosiones y heridas cortantes. ¿Qué es importante nosotros que debemos de tener en cuenta cuando vemos un paciente? Cuando nos interconsultan o nos llegamos a ver un paciente, lo primero que tenemos que saber nosotros o que tomar mucho en cuenta, como siempre en todo neurológico, es la historia clínica. Ver todos los antecedentes desde el embarazo, la de la madre, las características de la madre, cómo fue todo el embarazo, todo lo perinatal, y también cómo fue el parto, si fue parto, fue cesárea, por qué fue el parto, por qué la cesárea, qué características, qué condiciones se dieron. En todos los estudios y nuestra experiencia, coincide mucho esto que tiene que ver en la prematurez de los pacientes. También tiene que ver mucho el parto asistido, los forceps y las ventosas, que actualmente se ha visto que los forceps ya están disminuyendo la utilización de estos junto con las ventosas. Y también otras técnicas que se están utilizando, en este caso también la cesárea, que ya aumentó más de volumen en cuanto a los partos por vía vaginal,
han disminuido la utilización de estos utensilios, por lo tanto, se ha visto que ha disminuido el trauma craneoencefálico obstétrico, pero sin embargo, como se ha visto mucho el abuso de las cesáreas, también se ha visto traumas craneoencefálicos que están causados por las manos del propio ginecobstetra y también por el bisturí, cortes en el área del cuerpo que se ha visto que ha aumentado. También tiene que ver mucho el alumbramiento urgente y en los estudios mencionan ellos que la macrosomía, pacientes, los estudios reportan que pacientes mayores de 5 kilogramos es un gran riesgo para tener un trauma craneoencefálico, por supuesto, pues es vía vaginal, e incluso también han visto que cuando es una cesárea, al extraerlo del útero, si no se tiene una experiencia adecuada, pueden tener un trauma craneal, tratarlo de agarrarlo con la cabeza y extraerlo. También tenemos otras situaciones asociadas que son los defectos de la coagulación, trastornos de osteogénesis, metabolismo, ¿no? La diatrogenia, por supuesto, la alteración pélvica, no hay una adecuada relación entre la cabeza y el cráneo del producto, y obviamente la cintura pélvica del paciente. Y también tiene que ver mucho las primigestas. Y si vemos esta gráfica que se me hizo muy, muy importante, vean cómo se comparó cuando en Estados Unidos el trauma, que ellos vieron que cuando se extraían por ventosas, cómo elevaba el traumatismo craneoencefálico, posteriormente los forceps, el parto vaginal y la cesárea. Nosotros tenemos que saber que el trauma siempre va a existir. ¿Por qué? Incluso aunque los ginecobstetras mejoren sus capacidades, o los residentes, o el paciente, o las personas que manejan a ese tipo de pacientes, se van a presentar situaciones que en el momento van a hacer que nos enfrentemos a este tipo de situaciones. Los factores de riesgo suelen ser muy variados, por eso el riesgo va a estar presente. En ocasiones es muy difícil diferenciar en ciertos pacientes que nos hemos encontrado nosotros en nuestra experiencia, cuando un paciente realmente tuvo un trauma o tuvo momentos de lesiones isquémicas, como lo mencionó en su plática anterior el doctor Ibarra, que también hay lesiones traumas obstétricas como un verdadero efecto de una lesión hipóxico-isquémica, ¿no? Para recordar un poquito sobre el cráneo, el alumbramiento por vía vaginal tiene sus características obviamente hechas por la naturaleza. ¿En qué hablamos con esto? Que el mecanismo de reducción de la circunferencia del cráneo del bebé, pues está hecha por las suturas, la elasticidad del cráneo, propias para poder avanzar sobre con el canal de parto. Lo más común que se ha visto, que es la fisiología normal, son que los huesos frontales se van a deslizar sobre los parietales y los parietales se van a sobreponer sobre ellos en la línea media. ¿Sí? Esto es algo normal. Y también los parietales se van a deslizar sobre los occipitales. O sea, el cráneo del paciente, obviamente que el bebé va a estar hecho para que se vaya moldando y disminuyendo la circunferencia. ¿Cómo es esto? Sobreponiéndose sobre ellos, pero de una forma natural, y lo cual no va a haber ningún tipo de lesión. El cráneo durante el alumbramiento se puede tomar como hasta cierto punto normal un caput sucedáneo. Esto quiere decir que durante el trabajo de parto, hay veces que unos son más cortos, otros más prolongados, se tiende a que haya edema, pero de los tejidos blandos, que es el tejido subcutáneo, la piel, la galea, hasta ahí nada más puede haber edema. Pero ¿cuáles son las características de esto? Tienen que desaparecer de 24 a 75 horas, ¿no? Usualmente las suturas, nosotros vamos a ver que van a estar en ciertos pacientes ligeramente cabalgadas, pero esto tiene que regresar a las 24 horas de su configuración normal. Esto es muy importante porque a veces como neurocirujanos pediatras o neurocirujano te vas a enfrentar, te dicen, doctor, necesito una valoración porque este paciente tiene estas características y te pueden mostrar suturas que están ligeramente cabalgadas o el caput, que son de las primeras horas. Entonces nosotros, conociendo la fisiología normal, podríamos darnos cuenta que eso es parte de la fisiología normal. Pero ¿cuáles son las entidades patológicas que voy a tratar de resumir en concreto? Es la hemorragia subgaleal y el cefalohematoma. Si nosotros hemos visto muchos pacientes en nuestra práctica, incluso de estudiantes de medicina, neurocirugía, cirugía,
que muchos pacientes presentan el cefalohematoma, aumento de volumen, pero que es específicamente un sangrado del periósteo. ¿Sí? Aquí, para su definición, vamos a ver que las venas entre el periósteo y la aponeurosis así va a sangrar, y también los tejidos subcutáneos pueden causar esa hemorragia. Si se dan cuenta aquí, vamos a darnos cuenta nosotros que ese sangrado va a estar específicamente entre el periósteo, ¿sí? Eso simplemente nos va a dar otra característica patológica. ¿Cuál es? Este sangrado puede aumentar el volumen, ¿sí? O sea, no es un edema del tejido, sino es la situación que puede acumular más volumen. Nosotros sabemos que para poder valorar nosotros podemos hacer los límites del cefalohematoma y podemos ver el crecimiento. También nosotros tenemos que monitorizar en este paciente sus condiciones, que es sistémica. Un paciente siempre lo vemos como un todo, ¿no? No nada más en la cabeza, es un todo. Tenemos que ver su coloración de piel, su respiración, su frecuencia cardíaca. De las complicaciones que nosotros tenemos de los cefalomatomas es la disminución del volumen sanguíneo, o la anemia aguda, o los niños pueden caer en choque polémico, y está grave o fallecer. Por eso nosotros debemos estar muy pendientes del seguimiento de estos pacientes. En el extremo de un caput sucedáneo, su ruptura puede condicionar la formación de un hematoma y hacer un hematoma subgaleal. O sea que este caput, cuando puede aumentar, que pase de un edema, aumente el crecimiento mayor de 72 horas, puede romperse y realmente afectar ya los que son las venas de lo que es la galea y ya hacerse como una hemorragia subgaleal. Y esta sí hay que estarla vigilando, porque si vemos que nosotros que crece, aumenta y hay alteraciones en la hemodinamia de nuestro paciente, tenemos que nosotros valorar someterlo a una cirugía para el drenaje de este hematoma. El 90% hace mucho se asociaba con las ventosas, que actualmente ya se ha dejado de hacer. Si se dan cuenta, el cefalohematoma es una hemorragia subperióstica. Observamos aquí en este caso, porque muchos pensamos que, bueno, este hematoma pues no es importante, se piensa que con campelina puede disminuir efectivamente, pero cuando nada más específicamente es una hemorragia subgaleal. Pero cuando ya está abajo del periósteo, ¿qué es lo que sucede? Al separarse el periósteo de lo que es el hueso, va a generar nosotros más sangrado. ¿Sí? Es más susceptible de que sangre y que crezca más este cefalohematoma. Por eso es muy importante, como comenté anteriormente, el monitoreo del volumen, de los límites de su crecimiento. Básicamente se dice que a diferencia del caput, no cruza las líneas de la sutura, ¿sí? O sea, el caput puede cruzarlas, no. ¿Por qué? Obviamente porque el periósteo va a estar más pegado hacia lo que es la sutura, es más difícil que tenga la fuerza el hematoma de poderlo separar. Sin embargo, el caput se puede pasar de un lado al otro porque es tejido blando. A veces suelen crearse áreas de congestión perióstica de la calota, por ejemplo esto, ¿sí? Incluso nosotros cuando hay traumatismos leves de menores de 1 año, podemos ver estas áreas de congestión perióstica, pero mientras no crezcan, no pueden haber alteraciones. Todas estas identidades nosotros las podemos observar en nuestros pacientes con trauma obstétrico. El cefalotoma, que cuando nosotros tenemos que decidir si es quirúrgico o no un hematoma, principalmente es esto, que no evoluciona a un choque hipovolémico, porque esto nos puede llevar a la muerte. Pero también, si tenemos un volumen muy grande, que suele suceder en ocasiones de los pacientes que hemos visto, el hematoma está grande, pero ya se detuvo. Ok, se pudo reponer su volumen y se manejó adecuadamente en terapia intensiva. Pero a veces en pacientes que tienen una gran cantidad de sangre, puede haber secundariamente una ictericia, ¿no? Porque ese volumen, al empezarse a desintegrar y absorberse, va a generar alteraciones metabólicas en el paciente que pueden afectar tanto el riñón y puede haber también una afección en el hígado y ocasionarnos también ictericia y posteriormente incluso puede haber sepsis.
Entonces, un hematoma de preferencia, si vemos que es un volumen moderado que no genera ningún problema en los pacientes, no se recomienda puncionarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te va a generar, o puede sangrar más, o puede tener un gran riesgo de infección. Entonces, en esto sí hay que ser muy claro. Un cefalohematoma, si no es quirúrgico, no se toca y no se genera ninguna punción, pues para evitar que nos caiga una infección, una sepsis. Aquí vemos este esquema que a mí se me hace muy importante. A ver, ¿dónde está el cráneo? ¿Cómo está el periósteo? Abajo del periósteo, ahí se forma el cefalohematoma. Cuando es la galia y el periósteo entre ellos, nos da un hematoma que es subgaleal. Y lo que es el caput sucedáneo está entre los tejidos blandos, por arriba de lo que es la galia. Al conocer esto, nosotros podemos ver la evolución del paciente, cómo le va a ir, qué debemos de prevenir o cómo puede tener su pronóstico. Y de las fracturas craneales, las que tenemos nosotros más común que son las hundidas y las lineales. Son las que nos hemos enfrentado más frecuente a este tipo de patología. ¿Y por qué? El riesgo son los factores de riesgo son el partos asistidos específicamente, que son los forceps y presentación pélvicas, pero más en los forceps o cuando en las cesáreas están los pacientes con un sufrimiento fetal y el ginecobstetra, por la necesidad de extraer rápido el producto, puede fracturar el cráneo o puede fracturar otro hueso del bebé. Posteriormente son diagnosticables principalmente clínico, ¿sí? Nosotros vemos el hundimiento, vemos la compresión y también se pueden diagnosticar por ultrasonido, una radiografía o una tomografía de cráneo. Las fracturas se pueden dividir en fracturas de hundimiento, que se le han llamado antiguamente por ping-pong. ¿Por qué se llama por ping-pong? Bueno, por las características. No es lo mismo una fractura de hundimiento en un adulto, que se fractura, se corta el hueso y hay una depresión. Aquí también hay una depresión, pero no hay real como tal una solución de continuidad. ¿Esto a qué se debe? Por las características y elasticidad del hueso, del recién nacido, que es más resistente y por lo tanto sí va a tener un hundimiento y una compresión, pero sin afectar más allá. Pueden también haber fracturas lineales, que les vamos a ver más adelante. Aquí es un caso del 1 de octubre, que es un paciente que tuvo era de una madre añosa, tuvo sufrimiento fetal y nació bajo cesárea. Entonces lo que hizo el ginecobstetra, pues sacarlo muy rápidamente de la cabeza, y lo que se produjo, bueno, pues fue una fractura, un hundimiento. Para nosotros saber las indicaciones quirúrgicas de estos pacientes, a veces estamos en el límite, se opera, no se opera. ¿Cuáles son las indicaciones? Realmente me puse a revisar la literatura y con nuestra experiencia, típicamente tiene que ver qué hay abajo, si hay una contusión realmente grande que amerite una cirugía, hay un hematoma que esté comprimiendo, o simplemente aquí, como en este caso, es una fractura que sí se extiende y que tiene un volumen muy grande. En este caso se sometió a una craneotomía. Porque si vamos a ver más adelante, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un hundimiento muy pequeño, se maneja con un trépano lateral, se puede regresar a su lugar con un PENFI. ¿Sí? Pero ¿qué pasa entre dos? ¿Cuándo decido yo que es un trépano o es una craneotomía? Nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho la condición del paciente, las características hemodinámicas del paciente, si también hay un hematoma bajo, si no hay un hematoma, pues es más fácil manejarlo por un trépano. Ahora, en este paciente, si en un momento dado se intenta ponerse con un trépano, puede haber neurocirujanos que sí lo logre, pero se tiende a contundir más el parénquima cerebral y a veces se puede dejar un hematoma. Ok, ya lo regresé, ya la reparé, pero una tomografía postoperatoria, vamos a ver que puede tener una contusión o un hematoma. Las fracturas craneales, las fracturas lineales tienden a ser perpendiculares, si vemos aquí como en el ejemplo, radiales a las suturas en su mayoría cuando son de origen obstétrico. Ya cuando nace el paciente y tiene abuso infantil, otro tipo de trauma, tiene otras características. Claro, esto no es al 100%, pero es como algo más patognomónico. Todas las fracturas pueden condicionar daño en los senos venosos. Es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muchas de las fracturas quizá no son tan agresivas, pero cuando están cerca de un seno, puede haber un desgarro de y haber un sangrado muy importante.
Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que un recién nacido, su permisible de sangrado es prácticamente 0. O sea, con 5 o 10 mililitros que el paciente esté sangrando, puede peligrar su vida, por lo menos que en un choque polémico, ¿sí? Hay casos especiales, muy específicos, que son muy graves, como las fracturas. Me tocó en una época cuando trabajaba en Magdalena de las Salinas, separaciones de las escamas del temporal en la base del cráneo. Esto porque siempre es mortal, porque tenemos cerca al temporal compresión del tallo más directamente y más prontamente. Por eso son más graves, por las áreas del sistema nervioso que son muy importantes y que ponen en peligro más rápido al paciente. Cuando nosotros vemos una diástasis de suturas, como en este paciente que lo vimos en la occipital, se asocian a partos podálicos y tienden a evidenciarse hemorragias en donde existe la sutura. Una sutura diastasada en un recién nacido, un niño, un neonato, que se sometió a un trauma y aumento de volumen, se puede tomar como si fuera una fractura lineal, ¿sí? También el macizo facial, nosotros a veces no lo tomamos en cuenta, pero sí puede tener sus lesiones, aunque unas fracturas son muy mínimas, pero sí puede tener lesiones, incluso también de los globos oculares. Hematoma epidural. Los hematomas epidurales, la gran mayoría de estos hematomas epidurales obstétricos se asocian a laceraciones de los vasos de las paquimeninges, más frecuente en las venas epidurales, y también suelen ser por fracturas. Es diferente un hematoma epidural en un paciente ya más grande, que por lo regular se asocian a la meninge media. En este caso, en un recién nacido, en un neonato, no. Aquí tiene que ver mucho en las fracturas, que el hueso de los pacientes tiene lagos venosos muy amplios. Entonces, con una fractura lineal, aunque sea pequeña, si nos abarca un lago venoso amplio, hay mucho riesgo de un hematoma epidural grande. Y también aquí otro factor, las venas de lo que es las arterias de las epidurales de las meninges es un gran riesgo que nosotros, o lo más frecuente que hemos observado o que está publicado en la literatura, que es lo que nos apasiona, los hematomas epidurales. También se asocian a sangrados de los senos por laceraciones, a laceraciones asociadas al cabalgamiento de las suturas. Aquí es muy importante, hay veces que los ginecobstetras, más en el Hospital 1 de Octubre, donde también trabajo, tienden a comprimir la cabeza muy fuerte cuando los extraen del útero en una cesárea. Lo que hacen es que comprimen mucho los parietales y los sobreponen sobre sí mismos. ¿Y qué hacen? Quizá no daña mucho el parénquima, pero sí desgarran el seno sagital y como consecuencia, pues obviamente los hematomas epidurales. Los hematomas ya subdurales suelen ocurrir igual que los adultos por desgarro de venas puentes en la mayoría, pero esto se ha visto que es muy poco frecuente. De hecho, en la biología que revisé es de menos del 0.5%. Y esto se ha visto que son en pacientes que ya nacen con una atrofia más marcada que lo normal. También está el desgarro del tentorio, que eso es muy raro. Y también hay otras patologías, aumento de la PIC. No necesariamente nosotros tenemos que tener una marca, una fractura, un hematoma para poder dañar el cerebro. Hay otras patologías que nos pueden aumentar la presión intracraneana, como edema cerebral o contusiones cerebrales. La experiencia. Bueno, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico, del 2017 al 2020, tuvimos 5 pacientes con fracturas. 2 fueron fracturas hundidas y 3 fueron fracturas lineales. De las fracturas hundidas, las corregimos por trépano. ¿Por qué? Porque medían de 3 por 2 centímetros el área y el hundimiento iba de 1 centímetro. Entonces, con un Penfield se pudo visualizar, regresar a su lugar el segmento que se estaba deprimiendo. Por lo tanto, no hubo una consecuencia como un hematoma o una laceración o otro tipo de afección. Y hubo 3 fracturas lineales, las cuales nada más se dieron observación, no hubo absolutamente nada que hacerles, incluso ni manejo médico, simplemente nada más analgésico, ¿no? Y en mi experiencia del Hospital del 1 de Octubre, del 2006 al 2020, he visto 11 pacientes con trauma craneoencefálico obstétrico. Tuve 4 pacientes con fracturas hundidas, se corrigieron por craneotomía, estaban muy extensas y una de ellas tenía un hematoma epidural. 6 fracturas lineales, las cuales tampoco fueron quirúrgicas,
3 cefalomatomas, solo fue uno quirúrgico, debido a que sí bajó la hemoglobina hasta 7. ¿Qué conclusiones podemos tener? Este es una patología que nosotros debemos como neurólogos pediatras manejar y tener muy en la mente toda la fisiopatología de lo que sucede en el recién nacido, también conocer la historia clínica de la madre, cómo fue el parto, entrevistar bien los que fueron involucrados para poder nosotros tener más datos y más hallazgos, porque hay incluso pacientes, yo tuve 2 pacientes en el 1 de octubre que se fueron con un trauma craneoencefálico y nunca se dieron cuenta. ¿Por qué? No se interrogó, no se comentó absolutamente nada y es algo muy grave. ¿Qué concluimos? Realmente es algo que no es nada nuevo, que yo creo que ya todos lo conocemos. Este tipo de lesiones son prevenibles en su mayoría por un diagnóstico prenatal para justificar un nacimiento por cesárea. En esto más quiero hacer un comentario. En el trabajo que vi de la revista, que tuve a revisar, se veía que el traumatismo craneoencefálico estaba muy elevado, pero en eso, en los ginecobstetras, el 2% de los médicos de base atendieron esos partos, y el resto lo atendió los internos, el R2 de ginecobstetra y el R3. Y también se hizo un estudio de a quién se le complicaban más, y fue el R2 de ginecobstetra, quien tuvo más iatrogenias con este tipo de pacientes. O sea, a mí se me hace muy importante esto, ¿no? Hacer conciencia de que el manejo de los partos, ya sea cesárea o partos, el trauma craneoencefálico, el médico escrito nada más tuvo un involucro del 2%. Eso quiere decir que no se está haciendo adecuadamente las cosas con los residentes de ginecobstetricia. Hay diagnósticos diferenciales que hacen una diferenciación entre el trauma obstétrico o encefalopatía o sufrimiento fetal. El tratamiento neuroquirúrgico en algunos casos es muy difícil saberlo, ¿no? O sea, o manejo un paciente de forma conservadora o la cirugía, que eso incluso se ha visto en pediatría y en el hospital del ISSSTE, ¿no? Que a veces discutimos el caso para ver qué es lo mejor para ese paciente. Es importante el estudio posterior de estos pacientes. Como un estudio, o sea, que ya tuvimos un paciente con trauma, es muy importante hacerle estudios para saber si realmente su coagulación está bien cuando no estamos nosotros apoyados de un trauma muy claro. Y también, por supuesto, que es muy importante estudiar a un paciente en el postoperatorio, pues una resonancia magnética y dar su seguimiento para que no haya habido una afección más profunda. Entonces, las referencias que en un momento dado se gustan, las comparto y pues eso es todo. Bien, pues muchas gracias al doctor Sánchez. Muchas gracias al doctor Sánchez. Gracias.